Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a explicar cómo calcular la serie de Fourier de f de x igual a menos x. Lo primero que sabemos, si nosotros graficamos más o menos la función de f de x menos x, es que es una recta con pendiente negativa, que pasa por el origen. Sabiendo esto, nosotros vamos a calcular nuestra serie de Fourier siempre entre menos pi y pi, es decir, un ciclo completo, o entre 0 y 2pi lo podríamos hacer, pero en realidad siempre se elige calcularla entre menos pi y pi, porque así podemos ver qué pasa en el origen de las coordenadas. ¿Qué pasa en el origen de las coordenadas? Referido a si es una función de tipo par o impar. En este caso, la función f de x igual a menos x es una función impar, ¿no es cierto? Las funciones pares eran aquellas que estaban espejadas con respecto al eje y, y las funciones impares eran aquellas que estaban espejadas con respecto a menos x o x. Entonces, yo voy a escribir la serie de Fourier. Ustedes pueden encontrar distintos tipos de expresiones, pero son todas equivalentes. Así que yo voy a escribir esta que es f de n de x, le vamos a llamar la serie de Fourier, que tiene el coeficiente a sub 0 y después la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de los a sub n por el coseno de nx más los b sub n por el seno de nx. Entonces, el a sub 0 también pueden haber distintas expresiones, pero son todas equivalentes. Yo le voy a calcular como 1 sobre 2pi por la integral de menos pi a pi de f de x, diferencial de x. La sub n lo voy a calcular como 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de f de x por el coseno de nx, y el b sub n como la integral de 1 sobre pi de menos pi a pi de f de x por el seno de nx diferencial de x. Entonces, vamos con la primera, que es el a sub 0. A sub 0 es igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos pi a pi de la función, o sea, de menos x diferencial de x. Esto es igual, puedo sacar el menos para afuera, por ejemplo, menos 1 sobre 2pi por la integral de x es x al cuadrado sobre 2 evaluado entre menos pi y pi. Esto es igual a menos 1 sobre 2pi por pi al cuadrado sobre 2 menos pi al cuadrado, que es pi al cuadrado, o sea que es pi al cuadrado sobre 2. Así que a sub 0 es igual a 0. En realidad no teníamos necesidad de calcular esta integral porque las integrales de las funciones impares, cuando nosotros las evaluamos en todo el periodo de la función, es decir, entre 0 y 2pi o entre menos pi, pi, en realidad entre menos pi, pi, eh, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en este gráfico, si vemos, si es entre el periodo menos pi, pi. Si nosotros vemos, el área bajo la curva de un lado es positivo, del otro lado es negativo. Así que va a ser 0. Además, la integral esta va a ser 0. Además, el a sub 0 en la serie de Fourier sería como el promedio, es el valor promedio de la función. Entonces, si ustedes se fijan, el valor promedio de la función es el eje de
las x, o sea, donde y vale 0. Ese es el valor promedio de la función. Así que tiene todo sentido que la sub 0 sea 0. Y ese es nuestro primer resultado. Ahora bien, el a sub n, habíamos dicho que era 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de la función multiplicada por el coseno de nx, diferencial de x. Ahora bien, retomando un poco lo que acabo de decir, esta es una función impar. El coseno, por otro lado, es una función par, ¿no es cierto? Entonces, todas las integrales de funciones impares son igual a 0 en el intervalo menos pi, pi. El producto de estas dos funciones es otra función que es impar. Así que esta integral de la sub n también es igual a 0. Se la dejo a ustedes para que la calculen. Entonces, el a sub n es igual a 0. Y nos queda, solo nos queda la integral o calcular el coeficiente b sub n. Entonces, b sub n, nosotros habíamos dicho que era 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de la función multiplicada por el seno de nx diferencial de x. Entonces, por una cuestión de simplicidad, yo saco fuera este menos x, y saco el signo negativo como multiplicando por menos 1, o sea, un coeficiente de menos 1, y entonces b sub n sería menos 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de x por el seno de nx diferencial de x. Entonces acá hacemos integración por partes directamente. La u la tomamos como la x y la derivada de u sería diferencial de x. Y por otro lado, como la derivada de b o diferencial b tomamos seno de nx diferencial de x, así que b, o sea, si nosotros integramos esto, va a ser menos coseno de nx sobre n. Entonces, reemplazando esta expresión, nosotros tenemos que el b sub n es igual. U por b es menos. Primero escribo esto menos un pi. Y ahora escribo u por b es menos x por el coseno de nx sobre n entre menos pi y pi. Menos la integral de b diferencial de u. B es menos coseno de nx. O sea que en realidad yo puedo escribir más, lo puedo escribir así, diferencial de x, entre menos pi y pi. Ahora bien, me copio esto. Ahora bien, esto sería, el siguiente paso es b sub n es igual a menos 1 sobre pi por, evalúo esto en pi y en menos pi, menos pi por el coseno de n pi sobre n menos
menos pi o sea, tenemos el menos de el- el extremo inferior de evaluar la integral, tenemos el menos este que está aquí y este otro menos. En total son tres menos. Así que al fin y al cabo, el signo que queda es el negativo. Entonces, acá tenemos pi por el coseno de menos n pi sobre n, ¿no es cierto? Y acá tengo que resolver esta integral, más 1 sobre n, y la integral del coseno de nx es el seno de nx sobre n. Entonces acá me quedaría un n al cuadrado por la integral por seno de nx evaluado entre menos pi y pi. Ahora bien, si recordamos la gráfica del seno de nx, la gráfica del seno de nx entre pi y menos pi es el seno, es una función impar, es decir que todo esto vale 0. Entonces, finalmente, a mí me está quedando b sub n, que es igual. Este signo negativo yo lo puedo multiplicar, puedo hacer la distributiva de todo esto, y me estaría quedando pi por el coseno de npi más pi por el coseno de menos npi. Ahora, el coseno de un ángulo y el coseno del ángulo opuesto es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, escribir coseno de menos npi es lo mismo que escribir coseno de npi. Todo por pi por n. Entonces, en consecuencia, acá tengo un pi coseno de npi más otro pi coseno de npi. Son 2 pi coseno de npi dividido pi por n. Así que este pi con este pi. Y en consecuencia, esto me queda como 2 coseno de npi sobre n. Ahora bien, en general, cuando nosotros escribimos la serie de Fourier, lo que hacemos es transformar estos cosenos, lo que hacemos es transformar este coseno en un menos 1 y a una potencia de n. Porque, digamos, el coseno en pi, en una pi, en 2 pi, en 3 pi, en 4 pi, va siempre cambiando de signo. Positivo, negativo, negativo. Y al fin y al cabo, digamos, esta parte de la expresión lo único que hace es ser menos 1 más 1, menos 1 más 1. Entonces, en general, siempre cuando llegamos a este tipo de resultados, no lo dejamos, no, o sea, no se escriben como coseno, sino lo que hacemos es escribir como menos 1 elevado a la n sobre n. Es decir, cuando n es impar, este número b sub n va a ser igual a, va a tener signo negativo, y cuando las n son pares, b sub n va a tener signo positivo. O sea, va a ser 2 sobre n positivo o negativo, dependiendo del número de las n, que depende de la sumatoria de la expresión de la serie de Fourier. Así que al fin y al cabo, la serie de Fourier para la función de menos x, f de x igual a menos x, es igual a sub 0, dijimos que era 0. A sub n es igual a 0, así que solo tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de los b sub n que tienen esta expresión por el seno de nx.